Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidos al Baúl del Miedo número 28. El día de hoy les traemos temas bastante interesantes como lo son las casas malditas y datos curiosos acerca de películas de terror. Pero el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con su co-conductor favorito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y A bienvenidos ver. otra vez a este podcast, su favorito, El Baúl del Miedo, donde hablamos de casos de terror y en este caso vamos a hablar de casas embrujadas o que han sucedido cosas pues paranormales, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que pues es un poco interesante saber de que hay edificios o construcciones, yo como arquitecto conocer de que se puede habitar desde maneras paranormales un espacio, pues hoy venimos a platicarles sobre esas cosas. Pero también nos encontramos con alguien más, a ver, con un conductor que ahora va a estar con nosotros bastantes programas más, que es Valentín. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y Ya. pues sí, como ya mencionaba nuestro querido co-conductor Abel, pues el día de hoy vamos a hablar de ciertos lugares donde pues se ha abierto una dimensión o una entrada desde otras dimensiones donde pueden entrar cosas que no sean muchas veces agradables para nosotros, ¿no? Sí, paranormales, ¿no? Perfecto, y podemos encontrar pues muchos casos alrededor de la historia, incluso pues muchas de estas casas de las que vamos a mencionar tienen su propia película, porque obviamente han tenido pues impactos bastante grandes en la cultura popular, y es que incluso no podremos evitar mencionar como una buena referencia a la animación, en una de las casitas de terror de los Simpson, si no mal recuerdo fue en la primera, hacen una parodia de que ellos llegan a una casa que estaba embrujada porque había sido cimentada sobre un antiguo cementerio. Entonces es un tema que suele ocurrir porque esa fue una referencia a Poltergeist, que ya ves que la casa que se supone que estaba ahí maldita tenía un cementerio abajo. No, y aparte hasta eso puede ser parte de la cultura, ¿no? Porque aquí en México, pues también hasta las escuelas pueden llegar a ser cementerios y cosas así, ¿no? Hay cierta, pues, casualidad, digamos, de que se puede llegar a enterrar muertos en ciertos lugares, ¿no? No, y obviamente yo creo que siempre estos lugares van a tener como energía residual. Entonces sí, obviamente pasaron cosas que tuvieron pues como un impacto energético pues, de cualquier índole, ¿no? Puede ser malo o bueno. Pues obviamente yo creo que quedan como huellas. Pero bueno, vamos a empezar con este tema de las casas y vamos con Valentín que nos va a hablar acerca de la casa de Winchester. Sí, mira, como pues fanático de las armas, la verdad es que es una historia muy conocida a lo largo de todo este gremio. Lo que es la historia de la mansión de la señora Winchester o lo que es la mansión de los fabricantes de la marca de Winchester. Pues la leyenda comienza más o menos con la viuda del fabricante, cuyo nombre era Sarah Lockwood Parday. Esta persona nació en el año de 1839, 40, la verdad es que no estoy muy seguro. Ella se casó muy joven para lo que en nuestra época sería, ella se casó a los 20 años con el heredero de Winchester Repeating Arming, que era William Winchester, o sea, prácticamente uno de los dueños. Y pues esta historia básicamente es de todo lo que tuvo que construir a lo largo de su mansión, que pues básicamente es una mansión con más de 161 habitaciones, más de 500 puertas, más de 30 chimeneas, más de 10,000, lo que nosotros diríamos en México que es ventanas. Y todo esto pasó porque pues, la viuda de Winchester, la señora Sarah, pensaba y tenía la ferviente creencia de que mientras mantuviera una construcción constante en esa familia, en esa casa, ningún fantasma podía entrar en ella. O sea, era como la forma de repeler a los fantasmas y decir, ellos no pueden entrar porque pues yo estoy construyendo y construyendo y construyendo y pues a la fecha hizo pasadizos, laberintos, puertas que daban a lugares que no daban a ningún lado. O sea, tú podías ir caminando y habías una puerta y de repente entrabas a un ático y decías,
Oye, ¿Dónde pues aquí, estoy? exactamente, oye, aquí no hay nada, esto es un closet. Güey, Pues como sí. dato curioso, dice que empezó con 8 habitaciones. Sí, Imagínate. realmente pues era la mansión de la familia Winchester, la cual pues fue creciendo y creciendo al punto de decir, tiene 13 peldaños, 25 candelabros, o sea, realmente es una mansión de pues, medidas mayúsculas, pero todo era por pues una especie de Leyenda. maldición que caía sobre la señora Winchester, ya que el pueblo pensaba que ella practicaba el ocultismo y dentro de esa mansión realizaron varias sesiones espirituales que como trajo, pues como consecuencia, ¿no? Digo, creo que ustedes lo saben mejor que yo, cuando hacen rituales, pues llamas a entes Y que no además, debiste haber llamado, ¿sí? había otra teoría curiosa acerca del por qué estaba como maldita la casa, que decía que, digamos que todas estas cosas que pasaban, era por la cuestión de que obviamente como eran fabricantes de armas, ahí yo creo que es más, por ejemplo, como la leyenda, ¿no? Decían que como sus armas mataban gente o hacían que hubiera muerte, es por eso que los espíritus, como que en venganza, pues no los dejaban estar en su hogar. Curioso. Claro, de hecho, inclusive la verdad es que la imagen, digo, en ese entonces la imagen de la señora Sara de Winchester, ese es el término correcto para la época, pues era realmente una mujer muy culta, no era una mujer ignorante a la que uno dijera, se le puede decir cualquier cosa y te lo va a creer, no, era realmente una mujer muy culta, pero pues como características era de que era una mujer muy sombría, muy fría, o sea, vestía regularmente de negro, prefería estar en su casa, no tenía una vida social activa, la cual dijeran, bueno, dentro de la comunidad se le conoce. No, realmente era una mujer muy, muy rezagada de la misma. Sí, ¿no? Y aparte de la actividad interesante de empezar a mejorar como que toda esta parte de su casa, ¿no? Al final, pues es una leyenda de que todo se expandió, ¿no? Fue una expansión muy grande, independientemente de pues las sesiones, ¿no? Que se realizaban ahí. Y pues está interesante porque son casas embrujadas que al final de cuentas pues pueden ser mitos, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que pues puede suceder en estos espacios y más cuando los vas transformando así. Igual como sucedió en la casa de Amityville, ¿no? Que igual era una casa, una pequeña casa en Estados Unidos donde abajo en su sótano se habían hecho rituales que por tanto tenía una maldición la casa y si salías de la casa pues como que hasta te salvabas de eso, ¿no? Pero tan solo con el dormir ahí cada noche pues vas generando diferentes como alucinaciones o presencias paranormales que suceden, no sé, quienes hayan visto la película pues más o menos van a tener una idea de lo que sucede en este tipo de espacios. Sí, ¿no? Y aparte, lo curioso de este caso es que realmente es uno que pues ha tenido como mucho foco público, ¿no? Tan es así que hay más de una película acerca de este caso y ha sido de los casos como más impactantes dentro de toda la cuestión que ha sucedido. Y es por eso que también es importante que si ustedes pueden, nuestros queridos podcast escuchas, pues ven las películas que luego les mencionamos para que entiendan mejor el contexto. E incluso hay un video que estábamos revisando hace ratito, que es de los principios del canal hace como unos 2 años, en donde hablo precisamente acerca de casas malditas. Y en ese momento pues ya explico como que más en cuanto a la cuestión de, pues total de los datos acerca de ese caso. Pero bueno, otra casa maldita y de la que yo creo que muchos hemos escuchado hablar precisamente porque también hace muchísima referencia a lo que es el cine, es la casa de los Warren, que obviamente pues yo creo que era inevitable que hay mucha gente, yo igual pues no tengo la verdad absoluta y yo igual creo que como que, bueno, a ver, te lo hago como pregunta, a ver, ¿crees en los casos de los Warren? O sea, ¿crees que sí es real todo lo que presentan o no? Pues, ¿qué te puedo decir más allá de lo que he visto en las películas? Porque realmente, pues sí, en ciertos puntos sí son aterradores y todo ese tipo de casos que suceden, pero realmente no te podría decir qué sucedió ahí, ¿no? Porque, pues al final de cuentas hemos visto parte del cine, ¿no? Y si es verídico o no, pues sería como que una cuestión de analizarlo, ¿no? No hemos ido a hacer una experiencia como que a visitar una casa como la de los Warren, que si es que todavía existe y se puede acceder a ella, pues tratar de indagar, ¿no? Si realmente es Sí, ahora es un algo museo. verídico o fue pues un invento o una alucinación, ¿no? Pero sí, bueno, digamos que precisamente en esta casa, como era en la que ellos se encontraban viviendo, pues obviamente con el transcurso de la vida, todo lo que iban juntando,
o recolectando de sus investigaciones paranormales, pues lo colocaban en su hogar. En los tiempos actuales es un museo, la casa actualmente, entonces incluso, pues no sé ahorita si esté abierta por la cuestión de la pandemia, Sí, esto es lo pero que en su me momento No, pues se la verdad podía no sé. visitar. Yo me imagino que a lo mejor y sí con las medidas debidas para ingresar. La nueva Entonces, normalidad, ¿no? entonces, pues yo creo que todavía podrían ir a visitarla. Está curioso porque, pues, si son como muy fans acerca de ellos o de sus películas, pues ahí, por ejemplo, van a encontrar el muñeco de Annabelle o incluso el famoso muñeco Robert, que fue el que le dio como un tema que vamos a hablar adelante. Es un dato curioso porque este muñeco Robert fue el que le dio origen a Chucky. Entonces, pues sí hay bastantes cosas en esta casa que le pueden interesar a todos estos amantes del terror y del ocultismo. Y ahora quiero hablarles acerca de una casa maldita que se encuentra en nuestro territorio nacional. Es una casa muy muy famosa, sobre todo en la región norte del país. Y esta es la Casa de los Tubos. Se supone que nos dice la historia que fue una casa abandonada y en la que acontecieron bastantes tragedias. En la década de los 70, un padre y su única hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir pues una nueva vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de lo que los había llevado a este lugar, sin embargo, pues se pensaba que ellos estaban ahí juntos porque pues solo se tenían el uno para el otro. Entonces, en este caso, pues la niña padecía de una discapacidad porque no tenía movilidad en las piernas, por lo tanto, pues ella dependía por completo de su silla de ruedas y pues de la gente que la apoyaba para poder realizar sus actividades, ¿no? Por tal motivo, pues su padre decidió hacerle un regalo que pues definitivamente iba a cambiar toda la circunstancia, porque pues su padre quería que su hija pudiera recorrer la casa pues en libertad, ¿no? Entonces él le dijo al ingeniero y al arquitecto, me imagino, que quería que le diseñara una casa precisamente que tuviera toda la estructura rampas para que la niña no tuviera problemas en trasladarse de un lugar al otro. Y pues ya le dijeron, no, pues cómo sería esta cuestión, ¿no? Pues le dijeron que tendría que ser una construcción de manera tubular. No sé, tú, a ver, en tu cuestión arquitectónica, ¿crees que sería posible? O sea, obviamente existe la casa, y literal, pues sí fue construida por eso, pero ¿crees que es complejo o crees que... ¿Qué, Pues a qué mi nos dices tú del parecer lado tiene que estar muy arquitectónico? bien diseñada para que ella pueda moverse, ¿no? Alrededor de todos los espacios de la casa. Ya independientemente de eso, si... Pues la verdad no entiendo cómo sería el sistema constructivo con tubos, pero necesitaría yo ver la casa o más o menos tener una idea Sí, no, de pues cómo puede incluso aquí suceder, estamos ¿no? viendo una fotografía y en este caso pues podemos ver que la estructura de alguna manera es circular, entonces es como, digamos que de alguna manera va rodeando la estructura de la casa, por lo tanto pues no hay escaleras, ¿no? Todo es como, digamos que de manera un caracol que va subiendo alrededor de la casa, pero lamentablemente a pesar de los buenos deseos que tenía su padre para con esta niña, pues con el transcurso del tiempo, obviamente, a pesar de que era algo que estaba relativamente adaptado para ella, implicaba un riesgo, ¿no? Porque la casa evidentemente era alta y no había como, bueno, ustedes ya podrán ver la foto después si la buscan, pero pues no hay como barandales o algo que pudiera como sostener una caída, ¿no? Entonces, conforme la construcción avanzaba, se dice que incluso entre los albañiles que se encontraban laborando en este lugar, pues se empezó a ver como incomodidad. Ellos decían que tenían miedo al momento de estar en la construcción porque decían que se perdían herramientas. E incluso pues los trabajadores llegaban como a culparse el uno al otro por todos estos desaparecimientos. Y faltaban muy, muy pocos meses para que esta casa quedara terminado. Sin embargo, pues la convivencia, como bien les menciono, pues no era nada buena entre los albañiles, por lo tanto, pues decidieron hacer como una reunión después del trabajo para que, pues, para superar sus diferencias, hacerse cuataches, ¿no? Que amigos. Pero pues lamentablemente hubo mucho alcohol de por medio, a excepción de uno de los trabajadores que era como el más serio y reservado. Y la cosa es que al otro día, solo 3 hombres llegaron temprano al trabajo, entre ellos el chavo que les menciono, el señor Alberto, y acordaron que él iba a trabajar en la parte de arriba, mientras los otros dos se encargarían de afinar los detalles en el primer piso. Y lamentablemente todo sucedió muy rápido, nadie supo exactamente cómo pasó, pero de pronto el par de albañiles escucharon un grito terrible y se quedaron paralizados al darse cuenta que el otro albañil pues cayó al piso. Obviamente pues su vida fue determinada porque pues, fue un duro golpe contra el concreto, pero aquí podemos ver que desde que empezaba pues la construcción, los cimientos de esta casa pues estuvo como, no sé, muy cerca de muchas tragedias, ¿no?
Entonces, pues no terminó todo esto aquí, ¿no? Ya que terminó la construcción de la casa, de alguna manera que nadie pudo explicar, pues de alguna manera esta chica, esta niña que es la hija de este señor, llegó al último piso. Nadie la estaba supervisando y pues pasó lo que nadie esperaba. Lamentablemente la niña cayó del piso más alto de esta casa y pues evidentemente perdió la vida, lo cual marcó pues una gran tragedia para su padre, que pues lamentablemente obviamente ya no quiso seguir viviendo en este lugar, por lo que la casa quedó abandonada. Pero debido pues a las tragedias que acontecieron en este lugar, pues se dice que la casa está maldita. Incluso pueden encontrar en YouTube varios videos de exploradores urbanos que se han aventurado a ingresar a esta casa. La verdad, en este momento no recuerdo el nombre del canal, pero hubo uno que hace mucho tiempo vi y realmente sí estaba bastante pues espeluznante, ¿no? Porque pues, realmente no sabemos si sean pues videos reales, porque pues muchas veces ¿Quién te también asegura, pueden ser no? falsos, o sea, no podemos afirmar Claro, que es real. manipulaciones, ¿no? Ajá, pueden ser manipulaciones Ahora de con video, de la audio, edición y todo pero eso. pues sí, Digo, ¿no? bien Están editados. impresionantes, como dicen, están bien editados, la Están verdad. bien editados, ¿no? O sea, sea, lo que sí, sea, está bien editado. sí dan miedo. Y entonces vayamos con la siguiente casa. Pues sí, de hecho la siguiente historia que yo les quería contar era, pues es un bien inmueble, si se le puede decir así, ubicado en la ciudad de Matamoros, en la entidad norteña federativa de Tamaulipas, en nuestro querido país mexicano, en donde pues en esta casa surgieron varios hechos de carácter sobrenatural, ya que pues en esta casa fue uno de los principales partícipes o de los principales actores, un señor que se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. O sea, por ahí se le conocía mejor como el nombre del padrino y fue pues básicamente uno de los asesinos seriales mexicanos mejor reconocidos en este país. O sea, tuvo pues qué se puede decir, una condena mediática muy grande en donde inclusive un ciudadano norteamericano se vio inmiscuido, se vio asesinado por este líder de culto, el cual pues era una persona que quería un lugar en una mesa donde pues las personas en esa mesa no se las quería dar y pues optó por tener medidas fuera de lo común, ¿no? O sea, lo que se viene a ser sacrificios ritualistas, influencia oscura, rituales que uno consideraría paganos, lo que derivó en una de las mayores historias de asesinos seriales de nuestro México, que es pues un narco satánico. Digo, creo que en la época de 1900, no estoy muy seguro, más o menos 80s, 90s, no estoy muy seguro, principios del 90s, finales de 80s, pues fue una situación mediática bastante sonada en donde pues sucedían este tipo de actos por gente que estaba alienada a ese tipo de creencias, donde pues en esta casa se cometieron varias atrocidades, digo, sacrificios, rituales paganos, donde finalmente pues esta casa misma derivó en un portal. Digo, no sé si aquellos podcast escuchas que sean expertos en la materia te podrían aconsejar y decirte, sabes que sí, querido baúl del miedo, por tal ritual generas tal apertura de tal dimensión o generas tal atrayente de tal espíritu demoníaco. Pues yo no dudo que no exista, digo, simplemente pues no creo que sean cosas normales. No, y aparte para la época creo que era un tiempo en el que pues, se practicaban un montón de esas cosas, ¿no? Realmente no se tenía conocimiento de eso o de todo lo que estaba sucediendo hasta estas fechas que ya es como que, pues es un caso de hace 20 años, ¿no? Sí, y realmente algo curioso No, es de que... más de 40, ¿no? Sí, Sí, No, hace fue de 89. 40. Ajá, en el año 1989. Y como dato curioso, pues aquí se manejó mucho eso, ¿no? De que eran satánicos, pero realmente pues la religión que ellos tenían era la santería. Claro. Entonces por eso era toda la cuestión de los sacrificios y toda esta cosa que pues obviamente para las personas que siempre con respeto, ¿no? A todas las religiones, pero pues para las personas que no están inmiscuidas en su religión, pues quizás son bastante impresionables. Y además de que el hecho de que pues se asesinaban gente, ¿no? O sea, realmente esta persona, que como bien hablamos es Constanzo,
Adolfo de Jesús Constanzo, pues sí era un asesino serial y era un criminal, ¿no? O sea, eso no excusa como todo lo que pasó y mucho menos la cuestión de la religión, ¿no? Claro, finalmente pues eran hechos delictivos cometidos en nuestro país, eran actos contrarios a la ley, pero pues creo que más allá de lo de va contrario a la ley, va bien o va mal, pues realmente pues hay cosas que van más allá, digo, una cosa es el homicidio calificado, el homicidio premeditado, el homicidio culposo y pues las múltiples modalidades, digo, expertos en derecho me van a corregir, pero pues este no es un podcast de derecho. Eh, Existen pues varias figuras en donde finalmente es la terminación de un ciclo de vida de una manera abrupta, violenta, en donde genera pues una apertura, ¿no? O un encadenamiento de lo que muchos expertos llamarían el encadenamiento del alma. Digo, ¿cuántas personas fueron asesinadas en esa casa de manera abrupta, violenta, donde pues su alma sigue ahí? Digo, finalmente es un portal sobrenatural. Digo, estos bienes, estas casas, estos edificios, estos hoteles, pues realmente son portales donde uno puede atraer o acceder, o simplemente ellos están ahí, ellos viven porque pues ya es su casa. No, y aparte como que, pues si nos vamos al modo más energético de que, pues al final de cuentas, si alguien que habitó ese espacio o que perdió la vida en ese espacio, pues debe de haber algo que suceda, ¿no? Al final de cuentas no es algo muy común más allá de la naturaleza de la muerte. E incluso la manera en que ellos, digamos que son descubiertos por la ley, es bastante curiosa. Porque una de estas personas que se encontraban, porque obviamente este Adolfo de Jesús, pues fue haciendo como una fama como brujo, ¿no? Entonces había muchas personas que acudían a él, pues buscando favores, consultas, y para muchas personas incluso, pues sí, era como su consulta, su oráculo, ¿no? De cierta forma. Entonces una de estas personas que se encontraba con él, eh, pues digamos que dentro de toda su fe que tenía hacia su religión, él creía que no le podía pasar nada, ¿no? Entonces él pasa un retén de policías, le marcan el alto, pero él como dentro de su pensamiento, él pensaba que no lo iban a detener porque pues, la religión, ¿no? O sea, me protege. Sí, como el Entonces, caso de la canción de las monjitas, ¿no? ay, pues obviamente no, o sea, Ándale. obviamente lo detuvieron y como esta persona no se paraba, o sea, le estaban haciendo el alto a los policías y él sentía que no lo veían, que era invisible, pues llegó a su casa y obviamente encontraron todos los cadáveres y así fue como dieron el descubrimiento de todo lo que había pasado. Y al final de cuentas, y se dio porque había una persona, un chavo estadounidense, un joven, no recuerdo el nombre, pero que había desaparecido hace digamos que en meses anteriores a la fecha de su descubrimiento, y es por este caso que ellos llegan a descubrir todo esto, porque la policía de Estados Unidos ya estaba inmiscuida dentro de la investigación para buscar el paradero de esta persona. Entonces, pues sí, imagínate estar en ese lugar, debe ser impresionante. Incluso si lo buscan hay videos de cuando llegan a detenerlos y hay videos de cómo era la casa en ese momento y pues la verdad sí está bastante perturbador. Sí, la verdad es que es un caso en donde dices, pues la relación de lo que es una conducta social con una conducta o una creencia sobrenatural va ligada, pero para mal. O sea, creo que aquí este es el exponente adecuado donde uno dice, aquí este señor utilizó el poder mediático que él tiene para convencer a la gente y hacerles creer algo, como en muchas veces es en algunas religiones. Y pues también está el caso de que lo utilizó para mal, o sea, no lo utilizó para el desarrollo de la humanidad, o sea, para evolucionar como sociedad, lo utilizó pues para dañar, infringir la Pues al final es ley. donde se pervierte, ¿no? Creo que Claro. todo este tema ahora sí que todo lo oculto, pues se pervierte cuando empieza a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Porque ya más allá de que sea un incidente, pues ya son ataques pues contra todos, ¿no? Quien haya sido víctima de eso, pues sí tuvo como que un fin muy Muy trágico. descabellado, ¿no? Muy trágico para lo que alguien le hizo que no tenía ni siquiera la culpa de que alguien se lo hiciera, ¿no? Exactamente. Terrible. Y ahora vamos con otra casa, que es la casona de Fidel, que es una de la que ya habíamos hablado pues muy recientemente. De hecho, si no mal recuerdo, fue en el podcast pasado. Entonces, pues solo vamos a repasar de manera general la historia. Como bien saben, pues es uno de los casos más importantes
en el acontecer nacional, dado que fue la primera investigación radiofónica que se hizo en vivo. En este caso, pues se investigó una casa que se ubica en la colonia Roma, y obviamente no les estoy diciendo que vayan a buscarla, pero pues, si buscan en Google, pues van a encontrar la ubicación y van a poder conocer esta casona. Pues creo que ninguna de las ubicaciones que les estamos dando es una invitación a que vayan a... Sí, no, al final de cuentas, Claro, pues son historias, ¿no? Que hemos encontrado, claro, hemos o sea, son platicado, fenómenos que han pasado en ciertos lugares, güey. y que al final de cuentas impactan, ¿no? ¿Cómo es posible que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y más aquí en este contexto. Exactamente, Claro. entonces como les comento, pues Fidel era un joven que vivía con sus abuelos allá por los años 80, 70, pero lamentablemente su vida, digamos que tuvo un giro negativo, ya que, pues como bien le comento, ellos no vivía con sus padres, estaba con sus abuelos, por lo tanto, pues como que empezó a adentrarse mucho en la cuestión del ocultismo, pero digamos que no de la mejor forma. Él hacía misas oscuras en su casa, llegaba incluso a llevar a miembros de su secta, del lugar donde él se encontraba trabajando, todo este tipo de cosas, a su hogar, hasta que llegó un punto en que Fidel llegó a algo tan grave como lo es el haber matado a sus abuelos, porque pues solo así pudieron descubrir qué era lo que pasaba en la casa, porque normalmente sus abuelos salían a limpiar el patio, pasaron unos días y los vecinos, pues como no los veían, y de la casa empezó a salir un olor muy fétido. Entonces pues llamaron a la policía, y qué fue lo que encontraron, el cuerpo de esta pareja, de los abuelitos, y una escena también perturbadora, que fue el cuerpo de Fidel, que se ahorcó en la ducha y terminó su vida suicidándose y poniendo una nota de arrepentimiento en la que decía que pues sus abuelos no tenían la culpa de lo que él se había convertido. Entonces, pues con los antecedentes que tenemos de esta casa, sabemos que pues no es un lugar muy bonito que Sí. digamos. Pasaron obviamente muchísimas muertes, incluso los siguientes herederos de toda esta cuestión, digamos que no creían, ¿no? En toda la historia de lo que había acontecido. Y pues ellos dijeron, ¿saben qué? Me voy a ir a quedar a la casa. Obviamente los nombres que se mencionan en la mano peluda pues no son los reales porque la pareja no quiso dar sus nombres porque evidentemente si revelas cuál es la casa y cómo te llamas pues no te la van a querer comprar. Y mucho más si es una casa embrujada, ¿no? Sí, claro, no te voy a bajar, Sí. ¿no? O sea, Entonces, digamos que la señora en la historia se llama Patty y esta señora pues dice, no, pues yo me voy a quedar a dormir, no pasa nada. A las 2 de la mañana la despiertan unos ruidos y terminan saliendo ella y su pareja despavoridos del hogar y llaman a la policía porque pues obviamente ellos primero pensaron, no, pues se metió alguien a robar, ¿no? Pero no, para su sorpresa los policías entran y no había nada. Entonces, llegamos a la actualidad, que fue cuando se desarrolló este caso y que fue la investigación al final de los años 90. Y les recomiendo muchísimo que vayan a escucharla a YouTube. La verdad dura bastante, como cuánto, como hora y cachito, ¿no? La vez Sí, que tiene la una duración escuchamos. larga y que explica bien cómo sucedieron los hechos. Sí, porque eso es lo interesante, ¿no? Que de alguna manera, como es una investigación en vivo en radio, pues tienes que ser muy descriptivo con las cosas que están pasando, ¿no? Sí. Y pues sí, imagínense qué tan pesado llegó a estar la cuestión en el programa que Juan Ramón tuvo que salir porque pues se sintió mal, le bajó la presión, no aguantó, digamos, pero pues sí, fue algo bastante, bastante tenebroso. ¿Cuál es nuestra casa siguiente? Y pues ahora le vamos a vamos a un corte y después regresamos con más historias de terror sobre casas en el baúl del miedo. quédense, no se vayan. Y bueno, continuamos en esta sección del baúl del miedo donde vamos a platicarles de algunos otros sucesos paranormales que hemos preparado para ustedes. Gracias por seguir en este programa, su programa favorito, el baúl del miedo. Próximamente les estaremos trayendo nuevos contenidos, pero mientras estamos preparando cosas para ustedes como radionovelas y otro tipo de contenido que van a poder escuchar aquí en el baúl del miedo y también van a poder ver. Exactamente. Y para continuar con la noche del día de hoy, les tenemos preparado otro tema igual de interesante, que precisamente son los datos curiosos acerca de películas de terror. App, ¿tienes alguno que nos compartas? Fíjate que hay uno muy curioso detrás de la máscara de Michael Myers, en el que compraron una máscara de uno de los actores de Star Trek y la empezaron a modificar. Ya tenían varias propuestas para poder hacer como la cara de ese asesino, ¿no? Las primeras fueron como tratar de hacer un payaso y cosas así. Y como este era un poco aterrador, pues
también empezaron a modificar todo este tipo de máscaras, hasta que al final se dieron cuenta que con la de este actor de Star Trek podían tener algo espeluznante que, pues ahora sí que tuviera forma con el personaje que estaba teniendo. Y aparte hay otros datos curiosos que ahorita Roberto nos va a compartir. Pues para empezar, no sé si nuestros podcast escuchas lo sabían, pero la primera película de terror que se tiene registrada fue la de Nosferatu en el año de 1922. También yo creo que es un dato que muchos sabían, que el asesino serial Ed Gein inspiró la película de Masacre en Texas, así como sus subsecuentes miles de secuelas. Y también, por ejemplo, no sé si supieron que cuando se sacó la película del Conjuro en salas, en Filipinas, la gente afirmaba que durante la función pues sucedían cosas extrañas, por lo que mandaban bendecir las salas. Entonces, pues esto sí está bastante curioso. No sé si sabían también que el actor de Hellraiser fue ignorado en la fiesta de producción porque pues nadie conocía realmente su cara, ya que se pasaba la mayor parte del tiempo pues con sus props, con todas estas cuestiones, su maquillaje, me imagino, la máscara y todas estas cuestiones, entonces realmente no conocían su rostro. También, como un dato que ya les había platicado previamente, pues existe este muñeco llamado Robert, que fue el que inspiró la película de Chucky, y este obviamente pues se encuentra dentro del Museo de los Warren, entonces pues si quieren visitarlo pueden encontrarlo por ahí. Y no sé si sabían también que en entrevista con un vampiro colocaban a los actores boca abajo para que no tuvieran como que de alguna manera recalcar tanto las venas y todas estas cuestiones. Pero pues sí son prácticas medio extrañas para un director, pero pues cada quien tiene su método, ¿no? Y también Michael Myers, realmente el nombre que tiene el asesino de Halloween, fue en honor a la primera persona que le ayudó a John Carpenter a producir pues sus primeras películas. ¿Tienes algún otro dato curioso que nos puedas compartir? Pues creo que hasta eso, ¿no? Más allá de lo que las películas de terror te dan a entender, ¿no? Por ejemplo, La Bruja de Blair, que pues la filmación fue casi real, ¿no? Porque los abandonaron ahí en el bosque y todos los actores con los directores y los fotógrafos pues se quedaron ahí perdidos a ver qué les pasaba, ¿no? Y fue es un filme que al final de cuentas pues sí tiene su postproducción y todo, pero es impactante, ¿no? Lo que se ve y cómo ellos entran en el papel de pensar que están hasta poseídos y con cosas así. Otro de las historias curiosas que acontecen en el cine de terror es en la película de Poltergeist, en la que se dice que la película está maldita porque varias personas que estuvieron pues involucradas dentro de la producción terminaron falleciendo de maneras misteriosas. E incluso no sé si han escuchado que también se dice que El Exorcista es una película de las denominadas malditas precisamente por los mismos motivos. Eh, y también, un dato bastante curioso, es que la película más rentable, por así decirlo, ha sido la de Actividad Paranormal, ya que su presupuesto fue de $15,000 y recaudó la cantidad de $190 millones. O sea, realmente, pues sí. Yo podría decirte que sí me gusta, o sea, lo que no me gustó ya fue como cuando empezaron a chotearlas, cuando empezó a salir la 2 la 3. Pues es que al final se volvió como rápido y furioso, ¿no? Era un buen concepto, pero se chueteó, se hizo mucho, ¿no? Sí, porque de alguna manera, pues, digamos que estaba la Bruja de Blair, ¿no? O sea, como que fue la primera que empezó a utilizar más recientemente el concepto de grabar de esta forma. eh, pero Actividad Paranormal hasta eso había logrado como, a pesar de las semejanzas por lo del género, pues hacer como que su diferencia. Pero sí siento que en las últimas como que ya no estuvo tan cool. Y bueno, pues creo que con eso concluimos en este episodio del Baúl del Miedo. Muchas gracias a quienes escuchan y pues próximamente les estaremos subiendo más contenido que van a poder escuchar aquí. En el baúl del miedo. Lamentablemente, pues queríamos que fuera un podcast más largo, pero por cuestiones personales nuestro compañero Valentín se tuvo que retirar. Entonces, pues ya no pudimos meter varias secciones que teníamos preparadas, pero eso no significa que estén olvidadas. Así que próximamente esperen la segunda parte de este programa. Mientras tanto, pues se quedan en suspenso y suscríbanse a las redes sociales del programa. Buenas noches.
Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.